pero hay una cantidad de mensajes que están dirigidos a ese fenómeno que observábamos en un artículo aparecido hoy en el diario La República con el título Alerta roja por ola de suicidios en Cardona y Florencio Sánchez. Por ejemplo, causas de suicidios son violencia psicológica doméstica, vacío de sentido, falta de escucha disponible. Hay que ayudar activamente, nos dice Marco de Punta Carretas. Eso no lo cambia ningún equipo, eso es cultural, es una sociedad mala, referido supongo a este mismo tema, desde el número que termina en 689. Hay muchos mensajes que están conectados con esto. Hay un elogio al suicidio, que los medios de comunicación no lo podemos hacer, aunque lo hiciéramos en un tono absolutamente de seriedad. No lo podemos hacer, eso está, digamos que dentro de las cosas, de las disposiciones que un medio de comunicación tiene prohibido realizar. Me sorprende un elogio al suicidio. Hay gente que no tiene muchos caminos que recorrer y precisamente por eso eligen ciertas cosas que luego se expresan en terminar con su vida. Pero lo raro es que tanta gente haya tomado esa decisión, que es también otro mensaje, ¿no? Habría que investigar. 5 autoeliminaciones en 35 días en un mismo lugar, en un pequeño lugar, es mucho, nos dicen desde el número que termina en 444. Bueno, como estamos viendo, hay mucha información al respecto, mucha opinión al respecto. Estamos recibiendo a la psicóloga Adriana Savio, que ustedes la conocen, ya estuvo con nosotros hace unos días, especialista en psicología forense y criminológica, especialista en maltrato y abuso sexual infantil, que va a presentar el libro Yo nací muerto sobre asesinos seriales el próximo día 18 ¿En dónde, Adriana? Buen día. Instituto, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jorge? En el Instituto Colpin, Boulevard, esquina Colorado, a partir de las 18:30. 18:30, ahí está. El libro es editado por... El libro es editado por GIB Editores y va a estar a partir del 19 del mes de junio ya en la librería Renart, en la Universidad Católica del Uruguay, que está dentro, diríamos, físicamente instalada de la Universidad Católica del Uruguay, en adelante para distribuirse por varias librerías después, posteriormente. Ahí está, perdón por derivarme, pero ¿te sorprende concretamente esto que marcábamos hoy como un episodio que realmente nos hace abrir los ojos, ¿no? Alerta roja por ola de suicidios en Cardona y Florencio Sánchez, pero además en el artículo se señala que hay otras zonas del Uruguay en donde esto está ocurriendo y ha hecho, por ejemplo, que la organización Último Recurso trabajara en el departamento de Rocha, mejor dicho, en la ciudad de Rocha y también en la ciudad de Castillos, donde también hubo una serie de suicidios, así como pasó el año pasado en Colonia. Me sorprende, pero dentro de, y capaz que queda muy fuerte decirlo, pero lo voy a expresar igual, dentro de lo relativamente esperable valga la redundancia, esperable. Porque en realidad nosotros estamos teniendo una sociedad últimamente bastante violenta, en varios sentidos de la palabra, y son temas que nos generan mucha angustia. Y que de alguna manera tenemos que lograr empezar a poder bajar esa angustia a través de la acción, como están haciendo acá, que están proponiendo en el artículo justamente poder trabajar con esas poblaciones, que en realidad somos todos, o sea, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros los uruguayos, de alguna manera, frente al fenómeno del suicidio? Aclarar que sí tenemos, y es esperable, desgraciadamente, estas olas de autoeliminación en función de los índices altísimos de depresión, por ejemplo, que nosotros sufrimos. Y también aclarar, como para ir
allanando el tema, que es un tema muy amplio, que la depresión, por ejemplo, las depresiones no atendidas a tiempo, generan grandes complicaciones y transforman a las personas también en personas bastante violentas. Ajá. Porque el depresivo estructural, desde el punto de vista psicopatológico, no es lo que nosotros en el imaginario social tenemos asociado con el formato de la persona que se queda acostada en la cama únicamente. La persona que está sufriendo un cuadro depresivo sufre o diríamos atraviesa muchos procesos de angustia que son desestructurantes y se transforman en personas muy agresivas y muy violentas para el contacto, diríamos, social y el vínculo con otros. Esto no es un elemento menor, porque cuando aumentan las poblaciones, diríamos, que sufren depresión y depresión no atendida a tiempo correspondientemente, y no me refiero únicamente a toma diríamos de medicación, porque no necesariamente lo implica, sino cuando no son atendidas correspondientemente, nosotros en realidad como sociedad crecemos en valores de violencia, diríamos, entre pares. Nos tornamos violentos y nos tornamos también muy agresivos entre nosotros mismos, que es lo que está pasando el día de hoy en nuestra sociedad. Salimos a las calles y nos encontramos con personas que capaz que se tornan violentas u hostiles en el trato. Así es. Y es todo en realidad como una gran, diríamos, asociación de factores, ¿no, verdad? El elemento suicidio, que vendría a ser un dispositivo que hay que trabajar desde distintos ámbitos porque es multicausal, lo más, diríamos, básico que tiene como esencia es la necesidad de quitarse la vida, necesidad entre comillas, por supuesto, por por un dolor, que creo que inclusive uno de tus oyentes muy bien lo señaló, por un dolor frente a la existencia. Ajá. O sea que estamos hablando de alguien que considera que ya no tiene valor el hecho de seguir viviendo. Y ese fenómeno es detectable si hay una correcta atención temprana desde la salud. Claro. Un médico lo puede detectar en una anamnesis, un psicólogo, por supuesto, diríamos en APS, en atención primaria de la salud, lo puede detectar, y nosotros, desde el punto de vista profesional, tenemos una responsabilidad muy grande, porque tenemos la obligación de derivar y de analizar esos casos y seguirlos. Que a mí me consta que al día de hoy, y he trabajado y trabajo en muchísimas instituciones públicas, a veces no sucede, se nos escapa ese paciente o no se hace el seguimiento correspondiente y es una persona que se va, diríamos, con una carga extra, diríamos, para sus hogares, y después tenemos problemas mucho mayores, ¿no, verdad? Ahí está. Mira, Ricardo del Cordón te dice lo siguiente, que si es el mismo cuadro el que presenta un suicida solitariamente a un episodio de suicidios que se reiteran en diversas personas, ¿no? Eso es lo que pregunta. ¿Cómo se analizaría, diríamos? Sí, también te quiero decir, perdón, aprovecho, desde el número que termina en 544, preguntan, ¿se parece a esos pactos raros que llegan, que se han visto en el exterior, donde hay gente que se suicida? Bueno, las especulaciones pueden ser infinitas, no estamos hablando de eso, ¿no? Claro, no, los pactos suicidas a los que creo que se refiere el último oyente, ahora voy con la primera pregunta, en realidad desgraciadamente están siendo bastante comunes de ver en poblaciones adolescentes, por ejemplo, en la clínica. Aparecen, y de hecho es el caso que sucedió con esta chiquita de Argentina hace menos de una semana atrás, creo que más específicamente el sábado que pasó, sí. Nombrada Paola Gómez, que ella de hecho sufría una situación de violencia en el medio escolar porque sufría bullying, estaba siendo acosada por sus compañeros. 10 años de edad, ¿no? Sí, 12 años de edad, muy jovencita, y aparentemente lo que se está rastreando, nosotros estamos en contacto con gente allá en Argentina, es que habría existido una especie como de pacto suicida, inclusive ella levantando imágenes en sus redes sociales vinculadas al tema, ¿no? Con respecto a esto del suicidio solitario, si es igual o similar o maneja características similares a una población que podemos detectar con determinadas características que comete el acto suicida,
no sé, habría que analizarlo más específicamente con respecto a los casos propiamente. Claro, ¿no? Habría que tener más información, además, caso por caso. El suicidio es una conducta, por supuesto, totalmente, diríamos, por fuera de lo esperable a nuestras historias de vida, que en realidad tiene un basamento en la percepción del vacío y de la desvitalización. La persona siente que, diríamos, no tiene sentido seguir viviendo. Entonces hay una asociación muchas veces también, por ejemplo, a distintas maneras de quitarse, entre comillas, la existencia, porque no es solamente a través del suicidio. Por ejemplo, la gente que consume sustancias en su acto adictivo también busca una suerte de escapismo frente a la realidad, que es relativamente parecida y tiene semejanzas con esto de quitarse la vida. Nada más que en esto de quitarse la vida es total, ¿no verdad? Diríamos la decisión, y es terrible. El asunto es poder empezar a trabajar, bueno, a ver, ¿por qué nos está pasando esto como sociedad, no? Claro. O sea, ¿qué estamos viviendo en cuanto a los niveles de violencia? ¿Qué nos está sucediendo a todos? Porque aparte el suicidio, no tenemos que olvidarnos que es una figura criminológica de altísimo impacto a nivel social. Por eso de hecho se preservan los datos y se evita, diríamos, poder promover. Difundir, claro. Porque de hecho nunca... Hay un efecto contagio, ¿no? Puede haber un efecto contagio, pero evidentemente las personas que caen en esto ya tienen una vulnerabilidad o determinadas circunstancias psicológicas que los acercan a que puedan creer esto como una opción. No es ninguna opción y ningún tipo de salida viable el pensar en quitarse la vida. O sea, todo siempre tiene una solución, el tema es que hay que buscarla. Lo que pasa es que ahí aparecen los elementos depresivos cuando la persona dice no siento la fuerza como para buscar la salida al problema que estoy viviendo. Claro. Entonces hay que atender también los indicadores tempranos de depresión, de angustia, de tristeza, etcétera, ¿no verdad? Que no son menores. Elena de Piriápolis dice que te pregunta hoy, sí, y afirma que la depresión es la enfermedad de nuestro tiempo en el mundo. Nosotros está muy bien la observación, nosotros estamos asistiendo a una era que es la era posmoderna, donde en realidad el sujeto se empieza a transformar en un objeto ya, de alguna manera. Y desgraciadamente nuestra contemporaneidad posmoderna nos bombardea con esa idea y nos transformamos en seres objetables de alguna manera. Esto no es un elemento menor, y está muy asociado a todos estos fenómenos porque tiene que ver con esto de la pseudo creencia inconsciente de si yo, diríamos, interrumpo mi vida, posteriormente se van a solucionar los problemas. Claro. Y en realidad está la fantasía instalada de que es imposible, después de interrumpida la vida ya no hay solución de problema viable, diríamos, ni tampoco la interrupción puede ser una solución válida. Y esto tiene que ver, bueno, con esto que está señalando el oyente, ¿no verdad? Sí, es verdad. Asistimos a una era donde en realidad la depresión está siendo como el gran mal, diríamos, en términos generales. Pensemos, por ejemplo, en las psicosomatizaciones, la fibromialgia. Sí. Que es un dolor general del cuerpo, es un dolor frente a la existencia. Los médicos no le encuentran una causal biológica. Mirá lo que dice Daniela. Sí, Daniela dice, la gente se suicida porque ha dejado de creer en Dios. Bueno, mirá que esa es una explicación distinta, pero es atendible. Es dejar de tener una creencia o una fe en un sentido para vivir. Claro. Está muy bien. Desde el número que termina en 915 te dice, dígale a Adriana que no deje de observar que todos estos casos se dan en el interior de la República. Sí, como no, es muy importante la observación. De hecho, en Fray Marco yo estoy invitada y fui convocada por todo el pueblo justamente ahora, la semana que viene o la siguiente, para poder trabajar con toda la población el fenómeno que se dio, que fue una situación tristísima, de la chica baleada en la puerta de una escuela.
Fue una muchacha que fue baleada en la puerta de una escuela cuando llevaba a su hijo por una situación de violencia doméstica, y por supuesto que sí, el interior es muy golpeado, pero a ver, tenemos que, y está muy bien la observación, dar una lectura extra. En el interior aparecen vivencias de la soledad de manera mucho más profundas y agudas que en las urbes, que en la ciudad propiamente, que en la capital. Este elemento no es menor, y frente a factores de depresión temprana es complejo. Por eso yo siempre lo que recomiendo es consultar. Si nosotros estamos sintiendo que, por ejemplo, nos cuesta despertarnos de mañana, nos sentimos malhumorados por todo lo que se nos atraviesa en las circunstancias de vida, empezamos a tener sentimientos de tristeza o inclusive ideaciones o pensamientos acerca de esto de quitarnos nuestra existencia, hay que consultar obligatoriamente al servicio de asistencia que tengamos más cercano. No quiere decir que a uno, como yo siempre le digo a mis pacientes, lo mediquen y lo dejen como una planta, no pasa por ahí, pasa porque necesitamos ayuda. Claro. Y tenemos que dejarnos ayudar también. Ahí está. Y aquí la pregunta de Francisco, que está conectada con lo que decís. Francisco de Malvin dice, ¿de qué manera se puede prevenir y anticipar que alguien está por quitarse su vida? Bueno, esa no debe ser muy simple de responder, ¿no? En realidad, yo, y acá voy a ser dura con mi palo, que es la parte profesional técnica. Los profesionales tenemos que estar muy sensibilizados. Y creo firmemente en que la clave es poder trabajar en APS, en atención primaria de la salud, en puerta de entrada, con equipos interdisciplinarios conectados entre sí. Yo tengo que tener un equipo médico que tenga integrantes psicólogos, psiquiatras, etcétera, pero estar en comunicación y en diálogo sobre cada paciente. Porque si el médico lo capta y no se lo comunica a un especialista de la salud mental, entonces estamos complicados porque no se le está dando la asistencia correspondiente, diríamos, al paciente con esta situación. Sí se puede prevenir, por supuesto que se puede prevenir. Lo que pasa que desde lo profesional tenemos que empezar a comprometernos muchísimo más. Favaloro en Argentina decía algo que era brillante. Si uno es, diríamos, profesional de la salud, tiene el triple de responsabilidad frente a este tipo de casos. Uh-huh. Porque digo, es mucha más la responsabilidad que nosotros tenemos si no los evidenciamos que la que puede tener otra persona que no está en el ámbito de la salud para prevenir, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Bueno, Adriana, perdón por haberte derivado del tema central, ¿no? El tema central que estaba conectado concretamente a este libro que aparecerá en los próximos días, el 18 más específicamente, y que se titula Yo nací muerto, asesinos en serie, historias de amor del victimario, perfilación criminal y estudios de casos. ¿Qué es esto de historias de amor? Bueno, que tiene mucho que ver con todos estos temas que estuvimos hablando hace unos minutos, porque justamente tiene que ver con esto de poder empezar a acercarnos al fenómeno de la violencia desde otra posición, desde una posición mucho más protegida para poder comprenderlo, desarmarlo y prevenirlo. Por eso, historias de amor, porque en realidad son 10 relatos verídicos de 10 casos, de 10 historias de vida de sujetos que pasaron a la comisión serial de sus homicidios. No es una apología, ni muchísimo menos de sus actos, sino todo lo contrario. En realidad yo me paro en sus historias de vida desde que nacen hasta que entran en la carrera criminal. Y trato de analizar en este libro cuáles son los factores desde el punto de vista subjetivo y diríamos de la coyuntura histórico-social de la cual ellos derivan, que inciden en que ellos decidan tomar el camino de la criminalidad para llevar adelante sus vidas. Uh-huh. Entonces, por eso historias de amor, porque en realidad es desde el nacimiento y sus procesos de afectivización y desafectivización también. Porque en estos sujetos lo que nosotros encontramos es que quizás no eligiendo el camino de la autoeliminación, actúan de alguna manera la desvitalización a través de esto de cometer sus crímenes. Entonces, me parecía muy importante entonces desentrañar justamente esta esencia que me parece que es clave, ¿no? Creo que es la base como para poder empezar a prevenir y cortar los procesos antes de que estos sujetos se reproduzcan, ¿no? Claro. Desde el número que
Se dice, ¿cuántos son los individuos que reinciden concretamente en estas conductas? Bueno, en estas conductas, en realidad... No sé si lo dice por este tema o por el anterior, ¿sabes? Ah, por el de suicidio. Sí, pero, bueno, tomemos... En los dos casos, en el caso, diríamos, de las conductas de autoeliminación, las reincidencias son altas. De hecho, la persona que ya está decidida tiende a, diríamos, ensayar ese acto, como fue el caso, por ejemplo, de la chiquita en Argentina. Ella ensayaba esta conducta, pero a ver, por eso yo hago especial hincapié en esto. ¿Quién estaba observando a esa niña? ¿Quién le hacía un seguimiento del proceso que estaba sufriendo? Ella era una acosada en la escuela y nadie, diríamos, había captado esa realidad ni la estaba trabajando desde el punto de vista psicológico. ¿Esa es una realidad muy ajena a la uruguaya, por ejemplo? No, para nada. No es una realidad ajena y de hecho, hablando de realidades ajenas, por eso yo en el libro trabajo casos, en este libro, que es el previo a una tríada que voy a trabajar, trabajo casos extranjeros y explico en la introducción que... desgraciadamente, pero al mismo tiempo también desde lo consciente, tenemos que darnos cuenta que todos estos casos no son ajenos a nuestra sociedad. Nosotros estamos permeables a esto porque somos parte de la humanidad toda. Claro. Es una cara oculta que trata de ser evitada y negada, ¿no?, por todos nosotros, pero digo, hay que conocerla para empezar a desarmarla y para empezar a poder prevenir realmente, ¿no, verdad? Olvido de las demás personas, prisa, falta de escucha, sí, es claro. Igual violencia. Exacto. Desde el número que termina en 580. Bueno, el número que termina en 580, lo que está diciendo es exactamente así, y de hecho el sinónimo desde el punto de vista, diríamos, clínico, es falta de empatía, que es un mal de nuestra era. A Sí. nosotros nos falta empatizar con el sufrimiento del otro. Y eso nos atraviesa a todos y especialmente muchas veces a los profesionales de la salud que no atienden o no escuchan debidamente. Entonces, yo no puedo pretender que alguien que no tiene los instrumentos desde el punto de vista técnico se autocure a sí mismo. Si viene a pedir ayuda, yo tengo que ser permeable a esa petición y necesito para eso tener muy agilitada, diríamos, y una gimnasia muy desarrollada en cuanto a la empatía. De hecho, en los casos de estos hombres que cometieron serializaciones de homicidios, nos encontramos justamente con un indicador de bajísima empatía, porque ya no la reciben desde la madre. Entonces uno no puede dar lo que no recibió muchas veces. No sabemos hablar, no sabemos discutir. Exacto. No sabemos ponernos de acuerdo, desde el número que termina en 613. Los uruguayos sabemos, entre comillas, generar muchas veces discusiones entre nosotros y conflictos, y nos cuesta mucho interactuar desde un lugar horizontal, abierto y con respeto para la escucha de los planteamientos del otro. Somos muy violentos en ese sentido. Somos, desde el punto de vista simbólico, como diría Bourdieu, violentos simbólicos. Uh-huh. Bastante violentos simbólicos, que de hecho no se olviden que eso es la mecha que enciende después todo un proceso posterior, ¿no? Pensemos en los chicos que sufren bullying, por ejemplo, en los gurises que sufren bullying en las escuelas o violencia entre pares. Eso ya es el inicio de una carrera, diríamos, de vivencia de violencia diríamos, en sus historias de vida. Eso tiene que ser interceptado. Estos hombres de los que yo hablo en el libro tienen todos los 10 casos antecedentes de violencia en las instituciones educativas. Bien. Se nos terminó el tiempo. Por ejemplo, desde Cardona hay mensajes a patadas. Es Eso una mala bueno. expresión. No, pero eso es una bueno. mala expresión frente al micrófono, Es pero muy hay positivo. muchos. Jacqueline dice que te admira mucho. Rubén Depositos, que orientás y sos muy clara y que Muchas tenés que estar gracias. más a menudo. Muchas gracias. También desde Walter de Cardona dice si estamos en un mundo convulsionado. Sí, ya lo dijiste hoy, ¿verdad? En Con un respecto mundo muy agitado, donde en realidad yo, sin ánimos de quedar como ingenua, ni cursi, ni muchísimo menos, puedo terminar, si te parece, Jorge, con una frase que es una maravilla, que el otro día estaba revisando.
un día a la Madre Teresa de Calcuta se le acercan y le dicen: madre, ¿por qué usted hace todo esto si en realidad no tiene un paralelismo real con todo el sufrimiento del mundo? Porque usted esté salvando a 4, le dé de comer a 4, no beneficia en nada a la humanidad. Y ella dijo: es en realidad como una gota en el océano, pero si esa gota no existe, el océano tendría una gota menos. Qué fantástico, ¿no? El bullying entra al hogar por las redes, desde el número que termina en 580. Sí, exacto. Ciberbullying. Ahí está. Dentro de todas las culturas o países, ¿cuáles son aquellos con menos suicidios y por qué será? Desde el número que termina en 364. Al número que termina en 364. Los países en realidad que tienen menos índice de suicidio son los que tienen más alta la tasa de maternaje. ¿Qué es el maternaje? Es lo que yo también estoy analizando en, diríamos, mi edición, mi publicación. Es muy importante poder empezar a prevenir desde un trato correspondiente y amable de las madres a sus hijos, pero ya desde el prenatal. Y en realidad esto se está analizando desde el punto de vista de la neuropsicología al día de hoy en investigaciones forenses, y se ve que todos los sujetos que después continúan carreras criminales o cometen actos de quitarse la vida tienen antecedentes en lo materno muy complejos y comprometidos. Bien, Georgina dice que también ella cree que hay tantos suicidios porque la gente ha dejado de creer en Dios. El tema de la creencia y la esperanza es muy importante. Ese es otro tema. Pero es muy importante. Ese es otro tema. Le agradezco a la gente que nos ha escrito. Señores, ha estado con nosotros la psicóloga Adriana Savio, especialista en psicología forense y criminológica, especialista en maltrato y abuso sexual infantil. Presenta el libro Yo nací muerto sobre asesinos seriales el día 18. Vamos a estar hablando con ella seguramente la próxima semana. Es un libro que en realidad deja, y quiero aclarar esto, perdóname Jorge, 3 segundos, la esperanza instalada. No es un libro a partir de la desesperanza. Yo creo que la esperanza no la podemos perder nunca, y de hecho si hay personas que tienen como esta vulnerabilidad a perderla, hay que volverlas a encauzar en el camino. Rafael te pregunta dónde puede comprar el libro que tú lo dijiste. A partir del 19 de junio en librería Renart Libros. Renart Libros, que está dentro de la Universidad Católica. Dentro de la Universidad Católica. Y después por varias más va a estar. Ahí está, seguramente de eso vamos a estar informando. Gracias, Adriana Savio. Nos vemos la semana próxima. ¿Cómo no? Señores, esto es Tiempo Presente. Son las 9:37 de la mañana.